Muy bien, primero de Reyes, capítulo 5, fíjate lo que dice el versículo 5. Yo por tanto, está hablando Salomón, y dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, o sea, Salomón, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono. Dice ahí, él edificará casa a mi nombre. Yo quiero esta mañana continuar con la pequeña enseñanza que titulé Curso de Formación Cristiana, que hemos estado dando en los últimos domingos, ¿no? Esporádicamente. Y quiero recordarte que estas enseñanzas, la idea es aprender cómo caminar en obediencia a la palabra de Dios y al mismo tiempo poder reconocer pecados o faltas que estorban para tener una vida cristiana victoriosa. Y hoy quiero hablar acerca de la determinación contra la indecisión. Determinación contra indecisión. O somos determinados o somos indecisos. La determinación, hermanos, si quisiéramos poner una definición, la determinación sería hacer o actuar firmemente en base a un objetivo. La determinación es la capacidad de trabajar o hacer algo hasta finalizarlo. La determinación es no dejar a medias las cosas. La determinación es no hacer las cosas a la y se va. La determinación es no suspender lo que estamos haciendo o lo que empezamos a hacer. La determinación es la capacidad de trabajar o hacer algo hasta llevarlo al final, hasta terminarlo. Y los sinónimos de determinación, fíjate, serían resolución, decisión, denuedo y coraje. No coraje de enojo, ¿verdad? Sino coraje de ganas de hacer las cosas, de ganas de terminar las cosas. Resolución, decisión, denuedo y coraje. Ahora, las cosas que valen la pena en la vida requieren de determinación. Por ejemplo, vamos a suponer, te das cuenta que debes hacer ejercicio, ¿no? Te das cuenta que debes hacer más ejercicio o te das cuenta que debes empezar a hacer ejercicio porque probablemente llevas una vida muy sedentaria o porque probablemente te estás enfermando o porque el médico te recomienda, ¿no? que hagas ejercicio y entonces por alguna causa tú entiendes y sabes que debes hacer ejercicio y entonces debes, fíjate, determinarte para comenzar a hacerlo. Debe venir a tu vida determinación para comenzar a hacer ejercicio. Y de hecho es la determinación lo que no te va a dejar postergar la tarea. Si te determinas, no vas a postergar la tarea. Si eres indeciso, vas a postergarlo, ¿no? Vas a decir, bueno, empiezo el lunes, porque hoy ya estamos a jueves, ¿no? Hoy estamos a miércoles, entonces el lunes, ahora sí, con ganas, ¿no? Bueno, ya estamos a mitad de mes, entonces ahora sí, ahora en agosto, ahora sí comienzo. No. Eso es indecisión. La determinación te va a llevar a pensar en, no importa qué día sea, no importa la hora, no importa el mes, no importa el año, no importa la edad, no importa nada, yo voy a empezar a hacer ejercicio hoy mismo. De hecho, hermano, la determinación nos lleva a hacer las cosas diariamente. Cada día yo debo levantarme con determinación para hacer eso que me propuse hacer hace un día o hace una semana o hace un mes o hace un año. Cada día debo estar determinado para hacerlo, porque escúchame, cada día me va a dar flojera hacerlo. Hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Te da flojera. Aunque lleves ya, no sé, 3 años haciendo ejercicio, va a haber un día o va a haber un tiempo en donde te vas a levantar y vas a decir, qué flojera, hoy no quisiera, esta semana no quisiera, pero te determinas y no, claro que sí, vamos a hacerlo, ¿verdad? Aunque tengo flojera, aunque tengo sueño, aunque estoy cansado, aunque esta semana ha sido terrible o la semana pasada fue terrible, no, estamos determinados y vamos a continuar haciendo ejercicio. Porque si te entra la flojera y te entra la indecisión,
pues hasta ahí se acaban los 3 años que llevabas bien haciendo ejercicio. No sé si me estoy explicando. Si algo demostró, hablando bíblicamente, ¿verdad? Si algo demostró David en su vida fue determinación. Fíjate, este hombre era tremendamente determinado. David se determinó para enfrentar a Goliat apoyado en el poder de Dios. Y aunque había gente a su alrededor que le decía, no, ¿cómo crees? Tú no vas a poder. Estás muy joven, no eres soldado, no estás capacitado, no estás preparado, no tienes el cuerpo, porque era un chavito, ¿verdad? A lo mejor estaba fornido, ¿no? O estaba, ¿cómo le dicen? Corrioso. A lo mejor estaba corrioso, ¿no? Estaba corrioso, pero no tenía el cuerpo de un soldado, no tenía la estatura de un soldado. Probablemente en ese tiempo tenía alrededor de 18, 19, 20 años de edad. Sus hermanos ya mayores, ¿verdad? Ya estaban más grandes, más robustos, más fornidos, más maduros físicamente hablando. Entonces le dicen, tú no puedes. Bueno, el casco te queda volando, ¿no? El armamento te queda grande. Y de hecho se lo probó y no podía ni levantar la espada, ¿no? Y pesado, porque esas cosas eran, todo lo que llevaban los soldados en ese entonces, hermano, eran cosas muy pesadas. Entonces no podía ni levantarse David, ¿no? Y dice, no vas a poder. Pero él se determina y él dice, claro que voy a poder, porque no va a ser en mi nombre, no va a ser en mis fuerzas, va a ser en el poder y en las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Al que este hombre, ¿verdad? Goliat ha ofendido, al que este hombre ha maltratado, ¿no? Y entonces David sale al campo sin ningún armamento, sin ningún arma más que con su honda, ¿verdad? Su piedra y con eso, con la ayuda del Señor y con el poder de Dios, destruye a Goliat. Fíjate, David se determinó, hermano, por 8 años, entre 8 y 10 años, David se determinó para no levantar su mano contra Saúl, para no darle un golpe de estado, para no derrocarlo, para no usurpar el trono de Saúl, porque David reconocía que Saúl era el ungido de Jehová y que él no podía hacer nada hasta que Saúl muriera, o naturalmente o en una guerra. Pero mientras tanto, David no podía ofender a Dios matando a Saúl. Y se determina, y esa determinación de no matar a Saúl, de no atentar contra Saúl, duró 8 años. Y esos 8 años, 10 años no fueron fáciles. Él tenía que estar huyendo en el desierto, escondiéndose en las cuevas, huyendo de Saúl que lo quería matar. Pero a pesar de eso, hermano, la determinación de David fue firme para no levantar su mano, no levantar un dedo en contra de Saúl. David se determinó, por ejemplo, para conquistar Jerusalén. La capital no era Jerusalén y no habían tomado Jerusalén por flojos los anteriores a David, ¿no? No habían tomado Jerusalén por miedo, por cobardía, porque Jerusalén era un lugar, una ciudad en un lugar alto que era impenetrable, era imposible tomarla. Les pertenecía a una tribu que se llamaban los jebuseos. Entonces David se determina a conquistar Jerusalén, porque David tenía discernimiento de que esa ciudad es la ciudad que Dios quiere para escogerla como capital de Israel. O sea, tenía tremendo discernimiento David, ¿no? Entonces David se determina a conquistarla y la conquista, la toma y la hace capital de Israel. Se determinó para construir un templo para el Señor. Cuando se le vino la idea, ¿no? Inspirada obviamente por el Espíritu Santo, David dijo, yo voy a construir un templo para el Señor. Y Dios le habla y le dice, tú no lo vas a hacer, has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. Y dice, está bien, que lo haga mi hijo, pero yo voy a proveer todos los materiales, voy a juntar todo el oro que pueda, toda la piedra que pueda, toda la madera fina que pueda, toda la plata que pueda, para que cuando yo muera, mi hijo sea el que levante ese templo. Entonces dejó todo preparado para que Salomón lo hiciera. Y esa es la cita que acabamos de leer en Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Dice Salomón, yo me he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová. Fíjate que es interesante que la transmitida, entre comillas, fue transmitida a su hijo.
Porque si tú eres un hombre o una mujer determinada o determinado, tú vas a transmitir eso a la vida de tus hijos. Y tus hijos también van a ser, no van a ser indecisos, también van a ser determinados en hacer cosas, porque tú vas a ser de alguna manera su ejemplo, ¿no? Ahora, pero la característica más importante de David fue la determinación que tenía para buscar a Dios. O sea, todo lo anterior estuvo muy bien, pero lo más importante y lo que más debemos tú y yo aprender de David fue su determinación para buscar al Señor. Y ve conmigo al libro de los Salmos, por favor, en el capítulo 27. Y fíjate lo que dice allí en Salmos capítulo 27, el versículo 4. Dice David: una cosa he demandado a Jehová, o una cosa le he pedido a Jehová, y esta es la que voy a buscar. Esta es la que me voy a determinar a hacer: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, que yo pueda entrar a tener intimidad y relación y comunión con Dios todos los días de mi vida, de lunes a lunes, de domingo a domingo, de sábado a sábado, que yo pueda los 365 días de la semana estar en la casa de Jehová. No está hablando de estar en el templo, aunque sí obviamente se está refiriendo aquí al templo, ¿verdad? O al tabernáculo. Pero escúchame, lo podríamos traducir el día de hoy a decir: yo me voy a decidir, a determinar estar en la presencia de Dios, en oración, en el estudio de su palabra, en alabanza, en adoración, los 365 días del año, todos los días de mi vida, para, dice ahí el versículo 4, contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para preguntarle, para recibir de él en su templo. Todas las fuerzas de David, toda la determinación de David estaba enfocada en buscar y pasar tiempos de intimidad y de relación con Dios. Y ese, hermano, fue el éxito, entre comillas, esa palabra, de su reinado. ¿Por qué? Porque durante su reinado no era él, era Dios obrando a través de él, por causa de su determinación de él de buscar al Señor en todo momento. Si en algo tú y yo debemos ser determinados, hermano, es en practicar las disciplinas espirituales: la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la alabanza y la adoración. En esas 5 cosas, en esas 5 áreas, tú y yo debemos ser determinados. Y hablando de eso, a propósito, yo te pregunto: ¿cómo van en su lectura de la Biblia en un año? ¿Cómo van ahí? Si vas bien, qué bueno, te felicito. Si vas más o menos, te animo, échale ganas. Y si ya la dejaste hace 3 meses atrás, 6 meses atrás, ¿no? Te animo, échale ganas. Tú puedes, empieza el día de hoy, determínate. Porque, bueno, aquí no hay nadie, ¿verdad? Pero los que no vinieron y han dejado su lectura de la palabra, porque todos los que venimos y seguimos leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero los que no vinieron son los indecisos, los que tienen indecisión. Y la indecisión viene, hermano, precisamente por eso, porque ya no leí, esta semana ya no leí, ya me atrasé, ya para qué leo, ¿no? Ya no le entiendo, ya llegué a Levítico, qué aburrido. La mayoría se vuelven indecisos en Levítico, ¿no? Empiezan muy bien Génesis, van muy bien en Éxodo y llegan a Levítico y ahí se ponchan. Llegan a Levítico y dicen: no le entiendo, esto está bien complicado, esto está bien aburrido, esto es pura regla, pura ley, que los sacerdotes, que el cordero, que tenían que abrirle, que tenían que sacarle, que tenían que ponerle. No, ya, adiós, ¿verdad? Y cada enero llegan hasta Éxodo, o hasta el 4., 5., 6. capítulo de Levítico, ¿no? Y ya de ahí no pasa. No. Echa fuera la indecisión de tu vida. Tenemos que ser determinados. Yo te pregunto: ¿cómo vas en tu oración diaria? ¿Oras diario? ¿Cómo vas en tu ayuno? ¿Cómo vas en tus tiempos de alabanza y de adoración?
Entre nosotros hay una hermana que la otra vez vino aquí y me dijo: hermano, estoy ayunando, estoy empezando a ayunar, pero es terrible, hermano. Tengo pesadillas, tengo sueños bien raros, ¿verdad? Que no soñaba desde hace 1000 años atrás y que estoy empezando a soñar ahora que estoy en ayuno. Y yo le pregunté: ¿y cuánto tiempo ayuna? Y ella me dijo, no recuerdo si me dijo 3 días, ¿no? Algo así. Yo dije: wow, amén, gloria a Dios, ¿no? Sí, yo te animo que lo hagas. Entonces yo le dije a ella: no se preocupe, ¿verdad? Reprenda los sueños antes de dormir, ore, pero siga ayunando, porque Dios va a empezar a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a empezar a traer revelación. Dios va a empezar a cambiar la situación en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, por el ayuno que estás haciendo. Debemos ser determinados, hermano, para ayunar, para orar, para leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, memorizarla, para alabar y adorar a Dios, para venir a la iglesia. Necesitamos ser determinados. Por eso ves tantas sillas vacías, y discúlpame que te lo diga, ¿verdad? Porque hay gente indecisa. Ay, ¿cómo está? Nublado, no vamos. Hoy hace sol, no vamos. Hoy está medio nublado y medio con sol, no, tampoco. Escúchame, necesitamos determinación. Si no tenemos determinación, hermano, para practicar y ejercitarnos en las disciplinas espirituales, no vamos a poder vencer los apetitos de la carne. ¿Escuchaste eso que acabo de decir? Si no somos determinados para practicar y ejercitarnos en las disciplinas espirituales, no podemos vencer los apetitos de la carne. Yo te pregunto, ¿qué te cuesta trabajo dejar? Que sabes que está mal, que sabes que no es correcto, que sabes que está contrario a la palabra de Dios. ¿Qué te cuesta trabajo? El chisme, la mentira, hablar mal de otras personas, el orgullo, el egoísmo, la prepotencia, los celos. ¿Qué te cuesta trabajo dejar? El enojo, la ira, la falta de perdón, el temor, el miedo. ¿Qué te cuesta trabajo dejar? ¿O qué te ha costado trabajo dejar? No, eso no lo vas a poder vencer. Eso no vas a poder ver la victoria si tú no te determinas, como David, a buscar a Dios con todo tu corazón y practicar las 5 disciplinas espirituales. Si no somos determinados, hermano, no somos fuertes para dejar, ya no apetitos de la carne, adicciones o malos hábitos, pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, alcohol, cigarro, drogas, menos. O sea, no puedo dejar el chisme, no puedo dejar hablar mal de otros, menos voy a dejar estas otras cosas. Si no somos determinados para buscar a Dios en nuestras vidas, no vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por nuestra carne, pero no guiados por el Espíritu Santo. Hermano, ¿y por qué? ¿Por qué sigo siendo guiado por mi carne? ¿Por qué mi carne sigue ganando terreno? ¿Por qué mi carne sigue ganando ventaja en mi vida diaria? Estoy cansado, estoy harto. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Ok, no vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo mientras no haya en tu vida determinación para buscar a Dios los 365 días del año en oración, en ayuno, en la palabra, en alabanza, en adoración. Determínate. Si no hay determinación, nos falta discernimiento para entender las cosas que son del Espíritu. Tristemente, hermano, David falló. Fíjate, imagínate, aunque David había orado ahí en el Salmo capítulo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, a buscarle todos los días de mi vida. Aunque se había determinado en eso, David falló y tuvo una caída terriblemente desastrosa. Porque escúchame, todos nosotros estamos, ¿cómo se dice esto? Propensos, ¿verdad?, a caer. Pero lo importante, la determinación de David es ver cómo ora en arrepentimiento ahí en el Salmo capítulo 51. Ve conmigo ahí, por favor.
en el Salmo capítulo 51. Y fíjate el versículo, vamos a empezar desde el versículo 9. Y dice ahí en el verso 9, te lo leo en la Reina Valera contemporánea, dice David, no te fijes ya en mis pecados. En la Reina Valera 60 dice, esconde tu rostro de mis pecados. Pero aquí en la Reina Valera contemporánea dice similar, ¿verdad? No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, dice el verso 10, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Y fíjate lo más interesante, versículo 12 al final, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. David entendió que su pecado lo había alejado tremendamente de Dios. Mientras que Adán y Eva, cuando pecaron, se alejaron y se escondieron de Dios por temor, por miedo, por vergüenza, David hizo exactamente lo contrario. David no se alejó de Dios. David no corrió de la presencia de Dios. David corrió a Dios. David se acercó más a Dios, ¿verdad? Porque cada que nosotros fallamos, la idea es, o la clave es, no alejarnos, acercarnos. El engaño del diablo es ese, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas a venir ahora a orar? Qué hipócrita eres, ¿verdad? ¿Cómo vienes ahora a presentarte delante de Dios y a ponerte ahí muy santo si ve lo que acabas de hacer hoy, o ve lo que hiciste ayer, o ve lo que pasó esta semana, ¿no? Pero David no le hace caso a las palabras del enemigo. David se determina y dice, bueno, ya pequé, ya fallé, estuvo mal, fue incorrecto, pero me voy a parar y voy a regresar a Dios en arrepentimiento, con determinación, hermano. Esa determinación que caracterizaba a David, se levanta para continuar en su relación con Dios. Y fíjate, hace 5 cosas muy importantes. Número 1, y todas esas las encuentras, esas 5 cosas las encuentras ahí del verso 9 al verso 12. Número 1, se arrepiente. Número 2, pide limpieza y transformación en su corazón y en su espíritu. Limpia mi corazón, transforma mi corazón, ¿verdad? Mi espíritu. Luego, número 3, pide que Dios no se aleje y que no quite de él su Espíritu Santo. No te vayas, Señor, quédate conmigo y regrésame al Espíritu Santo a mi corazón, ¿verdad? Regrésame al Espíritu Santo a mi vida. Y pide, número 4, que regrese el gozo del Señor. Porque ¿sabes algo? Cuando pecamos, lo primero que se va de nuestras vidas es el gozo y también la paz. Y David había perdido el gozo. Y si alguien había gozoso en Israel era David, ¿no? Que danzaba, cantaba, alababa. Pero perdió el gozo a causa de su pecado, y la cosa número 4 que él pide es: regresa tu gozo, el gozo de tu salvación a mi vida, ¿no? Y número 5, lo más importante, pide regresar a la obediencia. Escucha esto, hermano, a la obediencia que tenía antes de fallarle a Dios. O sea, David reconoce, y David dice: te fallé y caí y pequé por desobediente, por rebelde. Señor, por favor, se determina y dice: ayúdame a volver a ser obediente a tus mandamientos, a tu palabra, porque la acabo de regar bien feo, ¿verdad? Por desobediencia, pero ayúdame a ser obediente. Esta determinación, hermano, de David para arrepentirse y regresar es lo que lo sacó del hoyo profundo donde había caído, y es lo que lo llevó a continuar en su relación con Dios. Y te vuelvo a repetir, no estamos exentos de caídas y de fallas, pero el punto importante cuando caemos o cuando fallamos es la determinación que tengamos para levantarnos y continuar caminando en la vida cristiana. Ya te caíste, muy bien, la caída fue terrible, está bien, la caída fue dolorosa, bueno, ni modo, la caída sacó sangre y lágrimas, por causa de la caída perdiste 1000 cosas, bueno, qué triste, está bien, ahora levántate. No, hermano, yo me quiero quedar aquí tirado, llorando mi desgracia.
Porque le falla a Dios, le falla a usted, le falla a los hermanos, le falla a la iglesia, ya no puedo ser cristiano. No, levántate. Levántate, sacúdete, límpiate, pídele perdón a Dios, regresa como David y determínate a continuar caminando en los caminos del Señor. Tienes que tener determinación, no puedes quedarte en la indecisión por causa de tu caída, de tu falta, de tu pecado, por más grave que haya sido. Necesitas levantarte y determinarte a continuar en la relación que tienes con el Señor. Fíjate, nuestro máximo ejemplo de determinación es Jesús. Jesús cumplió la tarea encomendada por el Padre hasta el final. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre determinado. La determinación lo llevó a llegar hasta la cruz, y más que la cruz, hasta la resurrección. Pero otra persona que vemos con determinación, hermano, que a mí me impresiona mucho, es Pablo. Y yo quiero que vayas conmigo, primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Pablo era igual que David. Pablo era un hombre tremendamente determinado. Y en el versículo 16 del capítulo 9 de Primera de Corintios dice Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué pararme el cuello, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo, parafraseándolo, ¿no? No tengo por qué pararme el cuello o enorgullecerme porque predico o porque anuncio el evangelio, porque me es, dice ahí en el verso 16, impuesta necesidad, y más bien, ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, dice el verso 17, si lo hago de buena voluntad, pues voy a obtener una recompensa. Pero si de mala voluntad, si lo hago con desgano, con desánimo, de todas maneras la comisión me ha sido encomendada. O sea, no tengo, dice Pablo, no tengo para dónde hacerme. No le puedo fallar a Dios, no puedo dejar de hacer esto para lo cual fui llamado. Yo tengo que, mi obligación es predicar, anunciar el evangelio. Desde el momento en que fue salvo, hermano, desde el momento en que recibió la tarea de anunciar el evangelio, se determinó de tal manera a hacerlo que al final de cuentas terminó dando su vida por eso. Pablo terminó dando su vida como mártir por esa tarea que le había sido encomendada. Él ahí en la cita, él dice algo así, ¿verdad? Más me vale cumplir para lo que fui llamado por el Señor. Esa determinación venía de la orden que había recibido de Dios. Para él era una responsabilidad, para él era una obligación, para él era un deber. Y nosotros debemos ser iguales a Pablo. Necesitamos determinarnos para obedecer lo que Dios nos ordena a través de su palabra. Necesitamos tener determinación para cumplir lo que Dios nos ha revelado que debemos hacer. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué Dios te ha revelado que hagas? ¿Ya te reveló que debes perdonar a esa persona? Bueno, pues entonces no detengas más esa obediencia y perdónalo. Determínate para perdonarlo. Ya te reveló, hermano, a mí Dios ya me reveló que debo orar más. Bueno, pues adelante, ora más. Hermano, a mí Dios me reveló que tengo que ayunar cada fin de semana. ¿Y cuándo vas a empezar? Ya, este fin de semana, hermano. Ah, muy bien, porque Dios ya te lo reveló. Pero hay veces, hermano, que Dios nos revela cosas y las postergamos en indecisión. Pues sí, Dios ya me dijo, pero ay, es que es tan difícil. Ay, hermano, es que me cuesta tanto trabajo. Ay, hermano, es que le pienso. Ay, hermano, es que me da miedo. Ay, hermano. O sea, a lo mejor a alguien aquí Dios ya le reveló: ve a la casa de tu tío fulano de tal, tócale y dile que vienes a anunciarle el evangelio. Ay, hermano, pero me da pena, me da vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y qué tal que me rechazan? ¿Y qué tal que me dicen que no? ¿Y qué tal que se ofenden? ¿Y qué tal que me cierran la puerta en la cara? ¿Hasta cuándo vas a obedecer? ¿Hasta cuándo te vas a determinar? Fíjate lo que dice, ve conmigo, Hechos capítulo 14, hablando también de Pablo. En el capítulo 14
Y dice versículo, te voy a leer el verso 19 y luego te doy el contexto. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El contexto es el siguiente, fíjate, durante su primer viaje misionero, Pablo llega a 3 ciudades o 4 ciudades que estaban muy cerquitas la una de la otra. Era Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Pero ahí en el contexto de ese versículo es cuando llega a Listra. Ya había pasado anteriormente por Antioquía y por Iconio. Cada una de estas ciudades estaba lejos una de otra, más o menos entre 11 y 15 kilómetros. Entonces pasó por Antioquía y hubo una revuelta y lo acusaron, y entonces Pablo sale huyendo a Iconio, y luego de Iconio ahí hay otra revuelta y Pablo sale huyendo a Listra. Y cuando llega a Listra les empieza a compartir el evangelio. Pero judíos que estaban en Antioquía y en Iconio llegan a Listra para alborotar a la gente de la ciudad. Y entonces el alboroto se pone tan fuerte y tan difícil que lo apedrean a Pablo y lo sacan de la ciudad. Dice ahí la cita que acabamos de leer, pensando que estaba muerto. Lo sacaron de los brazos, ¿verdad? Y con las piernas ahí arrastrándose, ¿no? Y lo tiraron afuera de la ciudad. Dijeron, pues ya no seguimos haciéndole nada porque lo matamos, ¿verdad? Lo matamos de haberlo apedreado. Y se meten todos a la ciudad, pero se quedan con Pablo los hermanos que habían creído en el evangelio. Y me imagino que oraron por él, porque más adelante en los versículos que siguen no los leas, pero dice que lo rodearon, y me imagino que lo rodearon no para ver qué le había pasado, sino para orar por él. Obviamente estaban muy preocupados, y dice que él se levanta, escucha, se levanta para salir corriendo hacia su casa y no volver a saber nada de misiones mundiales, ¿verdad? No, se levanta para volver a entrar a la ciudad. Vuelve a entrar a la ciudad y termina de compartirles, de consolarlos, y se va. Y no solo eso, sino que Pablo regresó a Listra, a esta ciudad de Listra, donde lo apedrearon hasta casi morir, en su segundo y en su tercer viaje misionero. Eso es determinación. Eso es ser determinado. Y lo contrario, como te lo he estado diciendo en el transcurso de esta predicación, lo contrario a la determinación es la indecisión. La indecisión sería falta de resolución en la toma de decisiones. Una persona indecisa es una persona que aplaza los tiempos. Una persona indecisa es una persona que duda para tomar decisiones y se deja llevar por sentimientos y por emociones. Es una persona de doble ánimo. Un día dice una cosa y al otro día cambia de parecer. Hoy me siento motivado para hacer ejercicio y mañana amanece lloviendo y digo, ay no, qué flojera, ya llovió, mejor empiezo la próxima semana. O peor, mejor empiezo hasta septiembre o octubre, ¿no? Que deja de llover. Ya ahorita, ¿para qué? Va a llover. Entonces ya mejor septiembre, octubre, y luego cuando llega septiembre, octubre dices, no, ¿y ya para qué? Mejor empiezo en enero. Y ahorita ya va a acabar el año, se viene el maratón Lupe Reyes, la comida, las posadas, pero estamos a septiembre, sí, pero ya en enero comienzo, ¿verdad? Eso es ser indeciso, eso es ser de doble ánimo. Esa es una persona, hermano, que aplaza los tiempos y que duda para tomar decisiones. Por eso no lo busques. Pero Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que una persona de doble ánimo, una persona indecisa, es inconstante en todos sus caminos. Unos días se siente espiritual para meterse de lleno con el Señor, para orar, para leer la Biblia, y dentro de 2-3 semanas se le acaba la motivación y deja de buscar a Dios. Un tiempo se siente motivado para practicar las disciplinas espirituales, y cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llega la enfermedad, dice, no, pues ya Dios no me oye, Dios no me escucha, ¿para qué oro? ¿Para qué busco? ¿Para qué voy a la iglesia?
Siente el deseo de obedecer la palabra con todas sus ganas, y cuando se da cuenta que requiere sacrificio, cuando se da cuenta que obedecer la palabra requiere esfuerzo, cuando se da cuenta que obedecer la palabra requiere constancia, dice: ay, esto es muy difícil, esto es muy cansado, híjole, me exige mucho, me pide mucho, Dios pide mucho, no se puede, ¿cómo crees? Y adiós. Y dice Santiago: sí, porque una persona de doble ánimo, una persona indecisa, es inconstante en todos sus caminos. Te doy un ejemplo. Jueces, capítulo 4. Ve conmigo ahí, por favor. Libro de los Jueces. Y fíjate lo que dice en el capítulo 4. Te está hablando acerca de la historia de Débora y de Barak. Y dice ahí en el capítulo 4, en el versículo 6, dice que Débora, versículo 6, envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le pregunta Débora a Barak: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, no te ha dicho ya Dios, verdad? Ve, junta tu gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres, hasta el número exacto de militares que debía llevar le dio el Señor, ¿verdad? Toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Y le dijo Dios: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y yo lo entregaré en tus manos. Y entonces Barak, valientemente, hombre, cabeza de hogar, le responde y le dice: si tú vas conmigo, Deborita, yo voy, ¿verdad? Pero si tú no vas conmigo, yo no voy. Indeciso, de doble ánimo. Débora tiene que venir. Barak estaba, yo no sé qué haciendo, lavando los trastes, abajo de su carro, cambiándole el aceite, viendo la televisión. Yo no sé qué estaba haciendo Barak. Estaba haciendo todo menos lo que Dios le había mandado hacer. Y Débora tiene que venir y tocar en su casa y decirle: oye, ¿no Dios te habló hace un mes? ¿No Dios te habló hace 4 meses diciendo que juntaras 10,000 hombres y fueras en contra del ejército enemigo? ¿No Dios ya te dijo que Él, Dios, o sea, ni siquiera tú lo vas a hacer? O sea, tú vas a salir a pelear, tú vas a salir con la espada, con el escudo, pero Dios ya te va a dar la victoria. Dios los va a traer hacia ti y te va a dar la victoria para que venzas al ejército enemigo. ¿Qué andas haciendo aquí cambiándole el aceite a tu carro? ¿Qué andas haciendo aquí lavando los trastes? ¿Qué andas haciendo aquí viendo la tele? Órale, despabilese, Señor. Dios ya le habló, actúe. Y Barak dice: bueno, yo actúo con una condición, agarrado de tus faldas. Si tú vas conmigo, si tú me ayudas, si tú me defiendes. Si no vas conmigo, yo sigo aquí cambiándole el aceite a mi carro, ¿verdad? Hombre indeciso. Barak es el típico ejemplo, hermano, de una persona indecisa. Y Débora tiene que venir a sacarlo de su indecisión. Pero Dios ya le había hablado a Barak y él había dejado pasar el tiempo sin hacer absolutamente nada. Barak es tipo de un cristiano, hermano, indeciso para actuar. ¿Todavía no perdonas? Pero yo ya te digo que perdonas. Sí, hermano, pero es que cuesta trabajo. Es que usted no sabe lo que me hicieron, lo que me dijeron, cómo me trataron. ¿Todavía no has empezado a leer la Biblia? ¿Todavía no lees la Biblia en un año? Ay, hermano, es que se me atraviesa siempre el Levítico, como usted dice, y tiene razón, ¿no? Ay, hermano, es que es bien difícil, es que usted no conoce mi trabajo, es que usted no conoce a mis hijos, me quitan mucho tiempo, mi esposa, mi casa, mi mamá, ¿verdad? Que está enferma, y cuando ya quiero, ya perdí la cuenta, ya perdí el tiempo y ya no me alcanza, y me quedo en Jueces, me quedo en Josué, me quedo en Deuteronomio. No. Determinación es lo que necesitamos, hermano. ¿No Dios te habló acerca de que ores? Sí, hermano, Dios me dijo que hiciera guerra espiritual por mi casa, por mi familia, por mi esposa, por mi matrimonio. ¿Y cuándo lo vas a empezar a hacer? ¿Ya lo empezaste a hacer? No, hermano, es que me da flojera, es que me da miedo. ¿Qué tal que alboroto a los demonios? Mejor los dejo así tranquilitos en mi casa, ¿verdad? Ahorita como que no se dan cuenta. Si pico el avispero, hermano, se ponen las cosas bien difíciles. No, pues pícalo, porque Dios ya te dijo que Él te va a dar la victoria.
No debemos ser indecisos, hermano, para hacer las cosas que debemos hacer. No debemos retrasar la obediencia a lo que Dios ya nos ha mandado a hacer. Porque escúchame, entre más retrasamos la obediencia, entre más indecisos somos, más difícilmente vamos a poder ver la victoria en nuestras vidas. Voy a concluir con esta cita, casi al final de tu Biblia, Hebreos, en el capítulo 10. Con esta cita terminamos. Y fíjate lo que dice. Vamos a leer el versículo 38 y 39. Dice el escritor a los Hebreos: mas el justo vivirá por fe. Fíjate cómo dice: y si retrocede, si se echa para atrás en indecisión, no dice así, ¿verdad? Pero, y si retrocede, dice Dios, no agradará mi alma o a mi alma. Escúchame, el Señor está diciendo: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos, dice el escritor a los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los indecisos. Nosotros no somos de los de doble ánimo, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Te fijaste cómo empieza el versículo 38 diciendo: mas el justo por la fe vivirá? Y luego termina diciendo: somos de los que no retrocedemos, sino de los que tenemos fe. Porque déjame decirte esto, hermano, la indecisión viene cuando hay falta de fe. La indecisión viene cuando no le creemos a Dios. La indecisión viene cuando dudamos de las promesas del Señor, o de su amor, o de su fidelidad, o de su poder. ¿Por qué fueron indecisos los israelitas para tomar Canaán? La primera generación que salió de Egipto, por falta de fe, por no creer en el amor, en la fidelidad, en el poder y en las promesas de Dios. Y fueron indecisos y terminaron muriendo en el desierto. Necesitamos fe para creerle al Señor y tomar decisiones correctas, tomar decisiones en base a la palabra de Dios y actuar en base a eso, hermano. La indecisión viene cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias y no en Dios. Ay, qué difícil era. Ay, ya amaneció nublado. Ay, hoy me siento cansado. Y cuando pones tus ojos en las circunstancias, ay, tantos problemas, ay, tantas dificultades que tengo, ¿verdad? Y cuando pones tus ojos en las circunstancias, hermano, ahí viene la indecisión. Pero la Biblia dice ahí mismo en Hebreos que no debemos poner nuestros ojos en las circunstancias, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, en Dios, ¿verdad? No debemos retroceder en indecisión, no debemos ser apáticos e indecisos como Barak, más bien debemos ser determinados como David, como Pablo, como Jesús, ¿verdad? Para obedecer y seguir al Señor, aún por encima de las circunstancias. Yo espero que esta predicación te haya animado y yo pregunto: ¿cuántos van a empezar a leer la Biblia en un año a partir de ahora? Los que se quedaron en Génesis, los que se quedaron en Primera de Reyes, los que se quedaron en Isaías, ¿verdad? ¿Cuántos van a retomar para, ¿sabes qué? Voy a empezar. No empecé en enero, pero empiezo ahora en julio, ¿verdad? Para terminar en julio del año que viene. Ya basta. Necesitamos levantarnos y decir: ¿sabes qué, hermano? Ya basta, ya hasta aquí se acabó. No más indecisión. Ahora voy a perdonar, ahora voy a meterme con Dios, ahora voy a orar, voy a ayunar. Usted va a ver, hermano. Pero que no sea por sentimientos o emociones, sino que sea una decisión que tomo de parte de Dios para decir: Señor, tú me vas a ayudar y yo me voy a decidir y yo voy a terminar lo que me propuse hacer o lo que tú has hablado que yo debo hacer en mi vida. La vida cristiana, hermano, se trata de determinación. Muchos empiezan el maratón de la vida cristiana corriéndolo y por indecisión se quedan en el camino. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y si tú has sido indeciso, si tú has sido de doble ánimo en cualquier área de tu vida, pero sobre todo en las áreas espirituales donde Dios te ha hablado y te ha dicho que hagas cosas
bíblicas o espirituales, o que dejes de hacer cosas que están en contra de su voluntad o de su palabra, yo te voy a pedir que le pidas perdón a Dios. Si has sido de doble ánimo, si has sido indeciso, si tú sabes que tienes que tomar una determinación sobre algo y no lo has hecho, o tienes que dar un paso sobre algo y no lo has hecho, yo te voy a pedir que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, le digas al Señor: Señor, perdóname por no ser decidido, por no ser determinado, por ser indeciso, por ser de doble ánimo, por estar perdiendo mi tiempo, Señor, y no ser obediente a lo que tú me has hablado ya en el pasado, Señor. Si Dios te ha puesto en tu corazón que ores más, o que le compartas a alguien, o que seas más fiel para dar, o seas más fiel para venir a la iglesia, si Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón algo, por ejemplo, como perdonar a una persona, o yo no sé, lo que Dios haya hablado a tu vida y tú no lo has hecho hasta el día de hoy, pídele perdón al Señor y dile: Padre, perdóname también por mi rebeldía, por mi obstinación, por mi desobediencia, por no ser determinado para actuar, Señor. Y Padre, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú pongas en mi corazón, que tú pongas en mi vida determinación para hacer las cosas, determinación para actuar, determinación para traer cambios a mi vida, a mi manera de hablar, a mi manera de pensar, determinación para buscarte en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, en alabanza, en adoración, determinación, Señor, que pongas en mi vida un corazón determinado, Señor, para buscarte a ti. Para ser un cristiano firme, para ser un cristiano, Señor, que verdaderamente busque de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, trae determinación a nuestra vida, trae determinación a nuestro corazón, trae determinación a nuestros pensamientos, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres que se determinan buscar y pasar tiempos contigo en tu presencia, Señor. Y no solamente en el área espiritual, pero también en el área física, Señor, y en el área material, que se determinan en su trabajo, que se determinan en su físico para hacer ejercicio o para abandonar ciertas prácticas o ciertas cosas que no están bien o que no nos convienen. Padre, en el nombre de Jesús, trae determinación a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se proponen ser determinados a partir de hoy? Amén. Con la ayuda del Señor, obviamente. No me propongo ser determinado por mí mismo. Me propongo ser determinado porque Dios está conmigo y Él me va a dar la capacidad para determinar y terminar las cosas que quiero hacer en Él. Amén.